Haile Selassie, el emperador modernizador de Etiopía, siglo XX prólogo. El trono entre la tradición y la modernidad, en el cruce de valles altos, rutas, caravanas y resonancias antiguas, donde la memoria cristiana etíope y las genealogías reales se enroscan hasta los mitos fundacionales. Apareció en el siglo XX una figura que intentó con una mezcla de farsante y reformador conciliar la corona ancestral con las exigencias del Estado moderno. Rastafari Makanen, coronado como Haile Selassie y Vidauji poder de la trébol, fue más que un monarca, fue símbolo internacional, artífice de reformas internas y protagonista de una epopeya de resistencia, la invasión italiana, a que lo catapultó a la escena global. Pero su proyecto de modernización tropezó con la fragilidad institucional, con las desigualdades seculares y con las presiones sociales de una modernidad acelerada. Esta crónica sigue su trayectoria, desde un príncipe reformista hasta emperador encumbrado, del exilio victorioso a la contradicción del poder absoluto y la caída final. Su vida expone la tensión entre la restauración histórica y la urgencia de cambio, y orígenes y formación en un linaje que mira al pasado y al porvenir. Rastafari Makonnen nació el 23 de julio de 1892 en Harar, según registros aceptados, en el seno de la nobleza amhara, emparentado con la dinastía salomónica que reivindicaba descendencia del rey Salomón y la reina de Saba. Esa genealogía no era solo prestancia, era legitimidad simbólica que abría puertas en palacios y en iglesias. Su educación combinó lo tradicional con influencias modernizadoras. Recibió instrucción religiosa y militar. Se familiarizó con la administración regional y, lo decisivo, desarrolló interés por las reformas estatales, la educación secular y las relaciones internacionales. Su temprana carrera como gobernador mostró que podía ser un administrador meticuloso y un mediador efectivo entre señores tradicionales y los requerimientos del poder central. Esa doble pertenencia, a menos a la tradición regia y a la élite reformista, delineó su horizonte en salvaguardar el trono mientras convertía al imperio en actor soberano en un mundo de estados-nación. Segundo, ascenso al poder en príncipe regente y la apuesta por la modernización 1916 a 1930, tras la turbulencia política de principios del siglo, incluida la breve abdicación y el vacío de poder, Rastafari fue nombrado regente y coronado Nigas Rey, y en 1928, en 1930 sería coronado Haile Selassie y como emperador. Durante su regencia promovió medidas que buscaban modernizar la administración en reglamentación fiscal, creación de ministerios, impulso a la educación pública y reformas de la corte. Sus reformas intentaron integrar a la nobleza en roles estatales y abrir espacios administrativos a profesionales formados. Además, buscó modernizar el ejército y tender puentes diplomáticos con potencias europeas, Estados Unidos y la Liga de Naciones. Pero las reformas chocaban con límites en poderes locales persistentes, una economía aún mayoritariamente feudal en lo rural y élites que veían con recelo la pérdida de prerrogativas. La tensión era persistente a modernidad desde arriba en sociedades con estructuras de poder muy antiguas. Tercero, la reforma legal y la Constitución de 1931 al tratar de construir Estado de Derecho. Uno de los pasos institucionales más visibles fue la promulgación de una Constitución en 1931, revisada en 1955. Con ella, Haile Selassie buscó modernizar la legitimidad al crear parlamentos de consultivo, formalizar derechos y procedimientos y dar un marco legal a la autoridad imperial. La Constitución, sin embargo, fue ambivalente, si bien introdujo elementos de legalidad formal, reservó amplios poderes al emperador y dejó intactas muchas prerrogativas tradicionales. En la práctica,
el Estado legal cohabitó con formas discrecionales de poder. La letra constitucional no siempre podía imponerse en provincias donde la autoridad local y las costumbres tenían mayor arraigo. Aún así, la iniciativa marcó un punto. El emperador quería presentar a Etiopía como nación soberana y moderna ante la comunidad internacional. Cuarto, la invasión italiana 1935 a 1941. La prueba de fuego y el destierro heroico. El desafío externo definió la figura de Haile Selassie. En 1935, la Italia fascista, bajo Mussolini, invadió Etiopía en una campaña brutal de conquista colonial. La agresión no solo fue militar, sino simbólica, un intento de borrar la soberanía africana restante en la era de los imperios europeos. Haile Selassie se presentó ante la Liga de Naciones en 1936, denunciando la agresión y buscando solidaridad. Su intervención internacionalizó la causa etíope y dejó una imagen poderosa de un monarca que apelaba a la ley internacional. Arrestos, bombardeos con armas químicas y la ocupación obligaron al emperador al exilio en Gran Bretaña. El exilio fue estrategia y testimonio, trabajó la diplomacia, fue símbolo de la resistencia y, con el apoyo británico y las vicisitudes de la Segunda Guerra Mundial, retornó en 1941 con tropas aliadas para restaurar su gobierno. La ocupación italiana y la lucha por la liberación moldearon su fama como ícono anticolonial, pero también reconfiguraron las relaciones internacionales de Etiopía, que pasó a depender en buena medida de asistencia externa. Restauración y modernidad acelerada a la posguerra y los proyectos estatales 1941. 1950s. Tras su regreso, Haile Selassie impulsó una nueva fase de modernización. Promovió la educación pública, fundó instituciones estatales, la Universidad de Addis Abeba y diversificó relaciones diplomáticas ANSE. Incorporó a organismos internacionales, buscó inversiones y procuró ayuda militar y técnica. También fue figura clave en la fundación o en la consolidación de la Organización de la Unidad Africana 1963, donde promovió la descolonización y la solidaridad entre estados africanos. La modernidad práctica incluyó mejoras en infraestructuras, centralización fiscal parcial y promoción del servicio militar. Con todo, el ritmo del cambio entró en contradicción con la persistencia de latifundios, el poder de terratenientes y un campesinado empobrecido. Las reformas estatales mejoraron algunos indicadores urbanos y de élite, pero no alcanzaron a transformar profundamente la distribución de la tierra ni las relaciones de poder rurales. Sexto, política interna y el autoritarismo paternalista. Haile Selassie gobernó con un estilo que combinaba paternalismo monárquico y centralismo autoritario. Mantuvo instituciones consultivas y en los papeles promovió representaciones parlamentarias, pero el poder real residía en el palacio en decisiones clave. Nombramientos y el control de las Fuerzas Armadas estuvieron fuertemente personalizadas. Esto permitió cierta estabilidad y la proyección internacional, pero generó también rezagos a la limitada apertura democrática, no resolvió las demandas sociales, y el monopolio de la política por la élite dejó poco espacio para la participación popular. El gobernante apelaba a la legitimidad religiosa y a la tradición salomónica como pegamento moral. A la vez, su estilo autoritario fue percibido por sectores críticos como una forma capsular que encapsulaba el poder y retrasaba la apertura política. Séptimo, economía, tierras y desigualdad. A la limitación estructural del desarrollo. La economía etíope durante su reinado mostró dualidades notorias en modernización urbana y élites comerciales emergentes frente a una agraria, a un feudal, en vastas zonas. La cuestión agraria, propiedad, arrendamientos, cargas de trabajo,
permaneció casi sin resolver. Los esfuerzos de reforma de la tierra fueron limitados y temporales. La concentración de enormes latifundios en manos de la nobleza y de la iglesia persistió, provocando tensiones en regiones rurales donde la presión demográfica aumentaba. Esa brecha socioeconómica fue crónica. A la modernidad se asentaba en capiteles visibles, escuelas, radios, ministerios. Pero a pie de campo la vida apenas mejoraba. Esa contradicción alentó movimientos sociales radicales que con el tiempo coaligarían a oficiales y grupos políticos contra la monarquía. Octavo, cultura, simbología y la proyección internacional entre el mito y la realidad. Haile Selassie cultivó una imagen internacional, potente estadista africano, emperador histórico y aliado de Occidente durante la Guerra Fría. Fue recibido por líderes mundiales. Pronunció discursos en Naciones Unidas y fue una figura central en el discurso anticolonial. Culturalmente, su corte fomentó artes, modernización del idioma escrito y reformas educativas que contribuyeron a la formación de una élite nacional. Sin embargo, la proyección externa convivió con críticas internas. El relieve simbólico del emperador a menudo ocultó las limitaciones políticas y la falta de reformas estructurales que la sociedad demandaba. La distancia entre la representación mundial y la experiencia cotidiana coadyuvó a una desafección que se fue acumulando. En los años 60 y 79, la crisis final a la hambruna, protestas y el golpe de 1974, la combinación de crisis económica, sequías regionales y la incapacidad política para canalizar demandas produjo acumulación de malestar. La hambruna, en particular en la región del norte en los años 70, conmovió a la sociedad y a la opinión internacional. Las respuestas estatales fueron consideradas tardías y administrativas. Paralelamente crecieron protestas estudiantiles, huelgas obreras y el malestar de oficiales jóvenes que percibían corrupción y estancamiento. En 1974, un consejo militar, el Durge, liderado por oficiales de menor rango, capitalizó la crisis, arrestó a ministros, depuso a figuras del régimen y finalmente obligó al emperador a abdicar en septiembre de 1974. Haile Selassie fue arrestado y mantenido bajo custodia. La escena final del viejo emperador, apartado del trono que había heredado y sostenido durante décadas, simbolizó la fractura entre la corona tradicional y la fuerza de la modernización irresponsiva. Muerte y disputas sobre la memoria. 1975 y después Haile Selassie murió en circunstancias que siguen envueltas en controversia. En 1975, mientras estaba bajo custodia del Derg. Su fallecimiento marcó la clausura simbólica de siglos de monarquía salomónica a la transicionalidad. Se tornó abrupta y su figura fue, durante un tiempo, objeto de vituperio por parte del régimen militar que buscó borrar la legitimidad monárquica. En décadas posteriores, la memoria del emperador sería revaluada para algunos símbolo de grandeza y diplomacia, para otros ejemplo de paternalismo autoritario que no supo transformar las estructuras económicas y sociales subyacentes. Epílogo en una historización ambivalente entre el reformador y el obstáculo. La biografía política de Haile Selassie enseña una doble lección. Primero, que la modernización desde arriba puede producir instituciones, alianzas internacionales y símbolos de soberanía en un mundo hostil. Segundo, que sin reformas estructurales, especialmente agrarias y de distribución de poder, la modernidad se vuelve frágil y susceptible de implosión social. Haile Selassie fue arquitecto de la diplomacia etíope moderna, promotor de la unidad africana y figura moral en foros internacionales. Pero también fue artífice de un régimen en el que el personalismo, la lentitud de las reformas económicas y la incapacidad para absorber demandas populares
allanaron el camino para su sustitución por la fuerza militar revolucionaria. Legado político y cultural. Su legado incluye hitos: la consolidación de la independencia etíope frente al colonialismo, la defensa internacional de principios de soberanía, la promoción de la educación moderna y la participación destacada en los procesos de descolonización africana. Pero su reinado también dejó cuentas pendientes en la concentración de la tierra, la exclusión política de grandes sectores sociales y el mantenimiento de estructuras tradicionales que limitaron la difusión real de bienestar. La memoria contemporánea de Haile Selassie es, por eso, contradictoria en héroe para algunos, responsable de la inacción para otros, figura global y monarca local, con límites. Conclusión: el emperador que modernizó y no transformó del todo. Haile Selassie encarna la incómoda verdad de muchos proyectos de modernización. En el siglo XX es posible erigir instituciones, ganar estatura internacional y construir símbolos de Estado, sin embargo, alterar radicalmente las desigualdades estructurales que definen la vida de la mayoría. Su reinado fue tiempo de símbolos, diplomacia y reformas parciales. Su caída, testimonio de la rabia acumulada por la ausencia de transformaciones profundas. La historia lo recuerda como el emperador que quiso traer a Etiopía al concierto moderno y que, simultáneamente, pagó el precio de no haber resuelto las cuestiones agrarias y sociales que, al final, determinaron el destino político del país. Así concluye la crónica de Haile Selassie, el emperador modernizador de Etiopía siglo XX, un soberano de estatura global, reformista en ideas y limitadamente efectivo en la práctica, un símbolo de la lucha anticolonial y a la vez un ejemplo de los riesgos de la modernidad sin redistribución. Es fascinante cómo su legado sigue generando debates hoy en día. Si te ha gustado este análisis, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. Tu apoyo es fundamental.